comenzar un poco a revisar lo que en práctica también ya se comenzó a trabajar sobre los quistes. Tenemos ya una idea central en cuanto a qué es lo que nosotros llamamos quiste. Una cavidad anormal, generalmente revestido por un epitelio. Esta cavidad puede crecer y además se rodea de tejido conectivo, que en este caso forma parte de la capa, o sea, tres elementos básicos. Bueno, tenemos ya la idea central de lo que es un quiste. Pero nosotros nos interesa, además, conocer un poco sobre los quistes de los maculares. Ya en la práctica, repito, ya se revisó un poco sobre el origen de los quistes. Pero aquí señalamos que estos quistes son de origen homogéneo. Bueno, los quistes de los maxilares son de origen homogéneo. La razón por la cual estamos señalando que todos los quistes de los maxilares son de categoría homogénica porque se desarrolla o el epitelio del revestimiento tiene un origen. Ese origen está relacionado con el desarrollo de los dientes. Recuerden ustedes un poco de embriología, ¿no? Botón dentario, lámina dental, órgano del esmalte. Todos esos elementos son de origen epitelial y por lo tanto esos elementos van a dar origen más tarde a lo que nosotros estamos llamando quiste de origen homogéneo. Bien, igual, quiste, una cavidad normal, epitelio del revestimiento interno y su cápsula. Insisto en esto, el origen del epitelio es de origen homogéneo, ¿no? Y por lo tanto, tiene su importancia tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista de su tratamiento. ¿Cuáles son las características elementales de todo quiste? Crecimiento lento y expansivo. ¿No? Puede ser el inicio, la formación entre comillas un granuloma, pensamos que es un granuloma de algunos milímetros en sus diámetros mayores, pero pueden alcanzar algunos centímetros mucho más externos. A los rayos X, una raya transparente bastante bien definida. Y tercero, son asintomáticos, a menos que se infecten. O sea, tres características básicas que nosotros podemos identificarlo como lesiones de tipo químico. Si nosotros hablamos de origen homogéneo, nos referimos a los restos de la bacteria. 1, 2 epitelios del esmalte reducido y 3 restos de la lámina dental. Entonces, por esta razón, nosotros los consideramos como quistes de carácter odontogénico. Hay una clasificación según la Organización Mundial de la Salud. Básicamente clasifica en dos grupos. Quistes de desarrollo. Cuando nosotros referimos a quistes de desarrollo, estamos refiriéndonos básicamente a todas las estructuras que se han anteriormente que tienen origen ambiental.
tanto en la lámina dental, ¿no? Los restos de que se vean en mamatez, todos esos tienen que ver con quistes de desarrollo. Pero también se habla de quistes de origen inflamatorio. Tiene que haber un factor causal, inflamación, y ya nosotros hemos revisado anteriormente, caries, reacción de la pulpa, una pulpitis, reacciones periapicales, resultado final puede dar un cuadro inflamatorio que indica quistes radiculares y quistes inflamatorios colaterales que se ubican generalmente en el ápice del diente, en el delta apical. Estoy refiriéndome al quiste inflamatorio colateral paradental mandibular, bifurcación. En esa zona, en el delta apical, se puede dar también desarrollo de los quistes. Hablemos un poco de los quistes radiculares, considerados como los más frecuentes en sus localidades. Cualquier pieza dentaria con caries y reacciones parapulpares puede dar lugar a un quiste de carácter inflamatorio. Son lesiones que se presentan sobre todo entre los 20 y los 60 años, ¿no? Muy poco frecuente antes de los 10 años. Con frecuencia entre los 20 y los 60. Producen indolor al crecimiento lento. Puede infectarse y expandirse con los síntomas dolores de el quiste en su proceso dental puede infectarse o reinfectarse por acción de la presión pulpar y crecer mucho más extenso, pero lo más significativo es que se infecta y el material dentro del tejido pulpar puede comprometer al quiste y además producir reacciones a nivel de los tejidos vecinos, una celulitis o drenaje al exterior. En el caso del tamaño del quiste, que es varios centímetros, puede desplazar a la tabla externa, ¿no? Y adelgazarlo, y un signo clínico es la crepitación, entendiendo cuando el quiste está muy desgastado. En relación al orígen del quiste, se ha discutido la presencia de los restos epiteliales de la matriz. Estos biológicamente pueden quedar en el macizo óseo, sobre todo en el hueso, y también pueden presentarse a nivel del área de los tejidos periodontales. Pero ¿qué se necesita para que esos restos epiteliales de la matriz puedan generar mayor cantidad de estrés? Una inflamación. La inflamación como tal va a producir que estas células que nosotros estamos llamando restos epiteliales de la matriz comiencen a crecer. Fíjense, lo que fue primero un pequeño grupo de células se convierte en esta masa de tejido. ¿Cómo es que se va formando el quiste? Las células centrales de esta proliferación celular se alejan de la zona de nutrición. En la medida que se están alejando de la zona de nutrición, van dejando una cavidad que se va llenando poco a poco de líquido. Pero lo más importante es que este líquido, producto de las células que se están degenerando, que han hecho estudios de que son proteínas, muchas de ellas proteínas de bajo peso molecular o por proteínas de alto peso molecular. Esas proteínas que se ubican en este espacio van a formar lo que se llama una presión coloidal interna. La presión que está ejerciendo el líquido
las proteínas coloides con alto peso molecular presionan las células y el tejido periférico en el exterior, o sea, acá sobre el tejido fibroso hay cantidad de vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos desplegan también cantidad de líquido. Entonces, dos conceptos básicos del crecimiento. Uno, la presión coloidosmótica interna, que es mayor a la presión hidrostática, que se ubica en la periferia, en los tejidos conectivos, permite que este líquido vaya pasando lentamente al interior de la cavidad del cuerpo. Entonces, diferencia de presión. Por un lado, coloidosmótica de alto peso molecular, y la segunda, la presión hidrostática del tejido conectivo. Eso permite que el quiste crezca de forma y vaya desarrollando. Este es un caso que llega a la clínica. Atiende solamente porque hay un incremento de tamaño del maxilar superior y a su vez en que el examen clínico está presente remanentes radiculares. La toma de la radiografía nos indica claramente que en toda esta zona hay la presencia de un quiste. El efecto que nosotros señalamos como causal, remanentes radiculares y la presencia de esta lesión a mayor tamaño. Observen ustedes, hechos los exámenes radiográficos, se procede a la estimación del quiste. Una proyección externa del hueso sumamente delgado. ¿Por qué? Ya les decía que la presión del quiste que vaya evolucionando adelgaza la capital externa. Y se habla mucho de la descompresión del quiste. ¿Cómo es que se produce la descompresión para que el quiste pueda ser eliminado totalmente? Una aguja que hace una succión de líquido, una aguja interna que hace la succión de líquido, en ese momento se le está produciendo la descompresión de líquido para que se proyecte la lesión. El quiste que ha hecho la exodoncia o la extirpación, la parte quirúrgica, y no solamente el problema está que adelgaza la cortical externa, también está creando un problema al hueso adyacente haciendo una etapa de erección. Esto es el problema que produce que los quistes que alcanzan grandes tamaños. La radiografía es un indicio serio de que calles, reacción vertical y la presencia de una imagen radiológica bastante clara que no se puede confundir. Dos radiografías de tal igual. El hecho de producir compresión de líquido sobre la pared del hueso puede producir una condensación del área periférica. Entonces hay una imagen radiopaca en la periferia, presión al tejido óseo. Como factores causales, observen un tratamiento de endodoncia fuera o perdón de conductos radiculares, una reacción inflamatoria en el perianto, igual a calles recipientes con lesiones en el cerebro. Son factores de carácter inflamatorio que van a producir una alteración, sobre todo a los restos epiteliales
Le decía, todo quiste, tres elementos básicos: calidad, epitelio de revestimiento, un epitelio certificado y una pared de tejido fibro cognitivo. Son los elementos básicos que nosotros encontramos desde el punto de vista histológico, pero se puede estar encontrando además estos espacios romboidales que corresponden a los cristales de colesterol. ¿De dónde provienen estos cristales de colesterol? De los vasos sanguíneos, ¿no? Vasos sanguíneos que trabajan sangre con contenido de colesterol, y este colesterol puede ser de tal magnitud que rompe el tejido por la cápsula e invade y forma parte de la cavidad. En todo quiste se puede encontrar, como no también se pueden encontrar estos cristales de colesterol. No funciona. A ver, Epitelio certificado, revestimiento, cápsulas fibrosas. entonces, Cristal de rosa. cuando nosotros estamos hablando de quistes, sobre todo los interradiculares, de carácter inflamatorio, su cavidad con contenido líquido, la pared del quiste, ya, gracias. Este es el epitelio, un epitelio certificado. No hay una basal bastante bien definida, ni medio en la parte externa. Las células pueden tener algunas características especiales. La diferencia con el famoso queratoquiste. El queratoquiste es un epitelio que lo vamos a ver más adelante, mucho más definido, y sobre todo las células epiteliales acá presentan una característica del núcleo hipercellular, cosa que no se ve aquí en este tipo radicular. Observamos la cápsula, vasos sanguíneos, célula de inflamación crónica y estas partes claras que corresponden al edema. Entonces, nuevamente aquí señalamos que el crecimiento del quiste está en relación a dos cosas: la presión interna por la osmótica, que es bastante alta, y la presión hidrostática o el líquido que se encuentra en la pared del quiste. Este líquido pasa lentamente a formar parte de la cavidad. Se puede estar encontrando o no los cuerpos y anillos de, no sé, cuerpos y anillos de Augusto. Se puede estar encontrando o no. ¿Cuál es el origen de estos cuerpos y anillos de Augusto? Que las células epiteliales del epitelio de revestimiento producen una sustancia amorfa en la quina y van a dar lugar a estas formaciones, repito, que son los famosos cuerpos de flujo. Bien. Quiste residual. Es interesante señalar que estos quistes básicamente están en relación a que en nuestro consultorio podamos hacer exodoncias sin un control radiográfico, y aún teniendo como base un control radiográfico y sabiendo que hay una lesión a nivel de ápice, nosotros hacemos la exodoncia del cuerpo. Si hacemos la exodoncia normalmente no hay problema, pero ¿qué ha podido quedar? Queda un remanente que corresponde a un quiste que no se hizo un corretaje efectivo, una buena raspado del fondo de esta zona para hacer eliminar el material. Entonces, como recomendación dice, si yo hago una cirugía sin una placa radiográfica, lo menos que debo estar
para tratar de eliminar todos estos restos que puedan quedar y corresponde allí a una lesión de tejido. Igual una imagen translúcida bastante bien definida. Igual. Con curritaje se quita. A ver, entonces, repito, lo quise recitar simplemente como resultado de esta cirugía y no se hizo el curretaje ¿A qué se le llama quiste del tígero? El quiste del tígero no viene a ser sino a epitelio, un epitelio que cubre la corona del diente no erosionado. O sea, a nivel de los dientes no erosionados queda una capa de epitelio que rodea la corona del diente. Entonces tengo el epitelio acá, la corona del diente, y en este espacio se va llenando lento y progresivamente de líquido. Como resultado, y en el control radiográfico, estoy encontrando la corona del diente localizado dentro de la cavidad del quiste. O sea, la corona del diente dentro de la cavidad del quiste, eso es lo que le llamamos quiste del tipo de tígero. Y sobre todo, relacionado con los morales, los terceros morales no erosionados. La radiografía es clara, imagen radiolúcida y la corona del diente dentro del diente. Repito, ¿cómo se enfocó? En el proceso de desarrollo queda todavía restos de epitelio que cubren la corona. Estamos hablando dentro del maxilar. Y ese epitelio entre la corona y este epitelio se va llenando dentro y progresivamente de líquidos. Igual acá, otra imagen donde se está indicando claramente la corona del diente dentro de la formación de quistes de tipo de tígero. El epitelio de recipiente igual, el epitelio estratificado, la arriba clara, la cavidad, el epitelio vaso y una gruesa capa de tejido fibroso que corresponde a la cápsula. En algunos casos se puede presentar una metaplasia general, o sea, un cambio muy color. Ya no vemos el epitelio normal con sus células teñidas, sino células con características de carácter secretor. ¿A qué se debe la presencia del epitelio? A una forma de metaplasia, cambio de diferente color. Por debajo del epitelio igual, las cápsulas son células de cambio color. El quiste de erupción. El quiste de erupción se considera básicamente como una forma de quiste de tígero. ¿Por qué razón? La formación del quiste y dentro de ella la corona. Este es un quiste y dentro de la corona. Pero ¿por qué no erupciona el quiste? ¿Por qué no asesina el quiste? Dos cosas pueden haber sucedido. Uno, si vemos la radiografía, hay falta de espacio. Es una posibilidad. La segunda posibilidad, ¿por qué no erupciona el diente? Es porque aquí hay una gruesa capa de mucosa que impide provocar en el desarrollo. Entonces, cuando nosotros hablamos de quiste de erupción, es una variable del quiste de tígero de desarrollo, rodeado de una corona del diente dentro de la cavidad. Nosotros podemos hacer el diagnóstico
una lesión de carácter fluctuante por el contenido líquido, y si hacemos presión en la parte de la estructura coronaria, vamos a encontrar con un duro. Pero puede ser también que alcancen grandes tamaños. Igual, el diagnóstico se puede hacer clínicamente o acompañado de una radiografía. Dice de erupción una variante entre comillas de quistes del Esta es la barrera, el epitelio de la mucosa normal, una gruesa capa de tejido fibro conjuntivo que impide en todo caso que el desarrollo o la salida del tiempo. Y la otra posibilidad que decía por estrechamiento falta de espacio para que pueda hacer el cuidado. Igual una gruesa capa de tejido fibro conjuntivo y por debajo que el epitelio normal. El famoso queracoquiste, que ayer ha sido motivo de la paz. Decía el queracoquiste, primero es un quiste de origen de desarrollo y de origen orogénico. ¿Quién participa ahí? Los restos especiales en la formación de la calidad de vida. ¿Qué nos interesa además? Saber que este quiste tiene preferencia de localización. Las dos terceras partes de estos quistes se están originando en los espacios retromolares y, ojo, pueden estar comprometiendo también la rama del maxilar. Entonces, su localización en el espacio retromolar es hacia acá y con el compromiso de la rama. Otra cosa que nos interesa es la tasa de recidiva. O sea, cualquiera que sea, digamos, los métodos para eliminarlo, si es que se queda una célula o un grupo de células dentro del maxilar, este quiste tiende a la recidiva, volver nuevamente a crecer. Lo que es también importante es un quiste osteodestructivo, por eso nos interesa a nosotros desde el punto de vista hacer las diferencias con los otros quistes que vamos a señalar. A la imagen radiográfica puede ser unilocular o multilocular, una sola cavidad o varias cavidades. Acá miren la imagen de los espacios retromolares y la lámpara de maxilar, 1, 2, 3 cavidades que nos está indicando ya la presencia de la invasión hacia la rama ascendente de los cuidados. Ahora, dime, el queracoquisto no significa que no se estar ahí, aquí, en el ángulo de la célula, esa es su mayor incidencia de localización en esa zona. Decía claramente que en las dos terceras partes de los quistes los queracoquistes es su localización. No todo, solamente este. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero aquí hay una cosa interesante. La presencia de múltiples quistes en un paciente, en un solo paciente, previo control radiográfico indudablemente, es un signo constante de otra alteración de ese mismo paciente, lo que se llama síndrome de carcinoma nevoide o síndrome de Gorlin-Moss. Entonces, el paciente que puede tener múltiples quistes en los 4 cuadrantes es un signo clínico característico del síndrome de carcinoma nevoide a nivel o síndrome de Gorlin-Moss. Ayer también en las exposiciones se observó las esencias de una radiografía, una panorámica, quistes en el maxilar inferior, quistes en el maxilar superior,
igual presencia de quistes en los 4 cuadrantes. Entonces, nuevamente recalcamos, la presencia de múltiples quistes en el mismo paciente es un síndrome importante para hacer el diagnóstico del síndrome del carcinoma del memoria. Pero ¿qué otras características tiene estos pacientitos? La región frontal presenta quistes miliares. Entonces ya con eso hablamos de los quistes a nivel de los moleculares. A nivel frontal, quistes miliares, pequeños quistes, ¿no? En la región frontal del espectro. Otra característica, los huesos metacarpianos son cortos. Entonces, ya son 1, 2, 3 signos característicos. Otros signos característicos para el síndrome de carcinoma de tiroides es la voz del cerebro que puede estar presentando áreas de calcificación. Entonces, el síndrome de Gorlin se caracteriza que las costillas múltiples, costillas líquidas, carcinomas de células basales y el carcinoma no se ha cortado. Entonces, con esos signos clínicos podemos ya tratar a los pacientes. Aquí el estudio histológico, es decir, yo también la práctica. Una cavidad normal, un epitelio que puede estar constituido por 4, 5, 10 filas de células epiteliales, pero con dos diferentes. Uno, las células basales, son células de efecto cilíndricas y un núcleo fuertemente pronovial. Entonces, una diferencia de los otros quistes, inclusive el quiste radicular. Y la segunda característica que se incluyó también, esos quistes de la parte más externa pueden estar presentes signos de paraqueratosis. ¿Qué cosa es una paraqueratosis? Son células epiteliales o planas, fusiformes, con núcleo o sin núcleo, células planas. ¿Ya? Entonces, cuando yo encuentro en un estudio histológico, además estas células aplanadas que pueden dar 2 o 3 capas de células, le digo paraqueratosis. Y cuando se habla de ortoqueratosis, estoy entendiendo que estas mismas células que han tenido núcleos son mucho más extensas. La queratina, que es una masa de oxigénea, puede ser mucho más. En una queratina no encuentro estructura nuclear. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia. ¿Y hay alguna pregunta sobre esto para seguir? Bien, entonces, con todos estos signos clínicos y histológicos, además se hace el diagnóstico del síndrome de carcinoma memoria. Se puede o no encontrar en la pared del quiste, se puede encontrar o no quistes satélites. No es una condición. Los quistes satélites, igual que aquellas estructuras, requieren por el epitelio y dentro de ellas células de inflamación crónica y además queratina. Quiste periodontal lateral. Quiste raro, que no se ubica, casi siempre no se encuentra, pero se puede encontrar desde el punto de vista radiográfico. Aquí, por ejemplo, si uno observa solamente la radiografía, nos estamos encontrando que puede ser una lesión de carácter periodontal, resorción del tejido de las crestas, la verdad es confundirlo. Pero, repito, hay que hacer no solamente el examen clínico, sino también la parte radiográfica con bastante atención para no pensar en lesión periodontal o ese mismo. Le decía que es un quiste raro y su
localización preferencial están entre dos piezas radiculares, la porción radicular, y ahí están localizadas. El estudio histológico tiene algunas variantes con otros tipos de quistes. Igual, una cápsula, un epitelio interno, y aquí una serie de alteraciones que corresponden a estructuras neuroquísticas en la piel. Un racimo de uva, parecido a un racimo de uva, se describe aquí se ve. Pero a la presencia de estas estructuras, los microquistes, le da la denominación del quiste de categoría de células nevoides o quiste aquí se le da la denominación quiste botrioide. Pero sí, repito, si yo no encuentro estas estructuras, simplemente hago mi descripción de esta zona cavidad, epitelio y cápsula de afuera. Pero si yo encuentro estos quiste botrioides. Quiste de gingival del adulto, una lesión que no compromete el hueso, es una lesión que no compromete el hueso. Se presenta aquí en la encía, en la parte interna, como una tumefacción que puede ser muy distintivo en cuanto al diagnóstico. Pero ustedes pueden ahí hacer la presión y hacer un macaco, hacer una presión y se ve claramente el contenido líquido de esto. Y puede ser el diagnóstico de quiste. Igual, su localización en la encía, repito, no hay compromiso de hueso. De hecho, el epitelio, la cirugía, una cavidad de epitelio interno y por fuera el epitelio de características normales. Quiste raro, quiste endotelico glandular, poco frecuente, pero se puede estar encontrando. Y sobre todo su localización en la zona del maxilar inferior, en la zona anterior. ¿Por qué se le da la denominación de quiste endotelico glandular? Porque en el estudio histológico presenta estas proyecciones de carácter papilar, pero además estos espacios claros que se refieran a ciertos conductos glandulares. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se le da la denominación quiste endotelico de tipo glandular. Un 85% de estos, su localización en la zona anterior de la mandíbula. Quiste óseo calcificante. Fíjense, el quiste óseo calcificante, si uno revisa un poco la literatura o los libros, anteriormente lo consideraban como tumor odontogénico calcificante de células fantasma, así se le llama en los libros. Pero la Organización Mundial de la Salud ya lo considera como un quiste. ¿Por qué? Simplemente por su alta incidencia en una masa compacta de tejido que a veces se detrae. Allí hay varias formaciones quísticas. Entonces, repito, por su alta incidencia de formaciones quísticas, ya lo consideran dentro de la clasificación de los quistes de origen odontogénico. Quistes que pueden ser intra o extraóseos. Una lesión que compromete tanto la tabla externa como la tabla interna dentro del maxilar. Quistes bastante grandes dentro de etapas de evolución. A los rayos X sí nos da algunas características. Imagen única, unilocular, radiolúcida, pero estas imágenes que nosotros observamos acá corresponden a áreas de calcificación. ¿De acuerdo? Entonces, en este quiste
que ya hay una diferente con todos. La presencia de áreas de calcificación. Estamos hablando desde el punto de vista radiográfico. Otra imagen que puede estar presente también, dientes no erupcionales. Entonces, calcificaciones y comprometiendo dientes no erupcionados. Aquí la parte histológica, lo que nos define la calidad de superficie, se le compara entre comillas con un ameloblastoma. Pero, ¿por qué razones? Porque en la lectura histológica yo estoy encontrando estas células de tipo ameloblastos, entre comillas, parecidas a los ameloblastos. Por encima estoy encontrando células pequeñas que recuerdan en todo caso al retículo estrellado del órgano del esmalte. Entonces, por esa razón, este es parecido a un ameloblastoma. Pero ¿qué nos llama la atención? Toda esta masa, las células que se están originando a este nivel, se convierten en esta masa amorfa de aspecto verosinómico, pierden su estructura nuclear y por eso se le da la denominación de células de aspecto santánico, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual esta lesión se puede considerar como un quiste. Bien, a ver, tenemos ahora. En la cavidad oral se puede presentar otro tipo de quistes no odontogénicos. Por ejemplo, en los maxilares puede hablarse del quiste óseo aneurismático. Quiste óseo aneurismático. ¿Qué cosa es el quiste óseo aneurismático? Dentro de los maxilares es una cavidad, es una dilatación de las arterias dentro del hueso. Recuerden ustedes la denominación del ¿qué cosa es un aneurisma? Cuando escuchamos nosotros aneurisma. Aneurisma es la dilatación de una arteria, dilatación de una arteria. Pues bien, ese mismo principio lo aplicamos acá nosotros para hablar de quiste óseo aneurismático. Es un pseudoquiste, porque no tiene epitelio real, es un pseudoquiste. Entonces, cuando se hace la lectura histológica de esos pseudoquistes, solamente encontramos pequeños vasos sanguíneos y se revisa con un poquito células endoteliales. Se considera como tal. Aparte del quiste óseo aneurismático, quiste del conducto nasopalatino y quiste nasofacial. Por ejemplo, este quiste nasolabial, quiste intraóseo, y solamente a veces la radiografía nos puede dar el diagnóstico. Se ubica en la parte central del maxilar superior, preferentemente entre los dos centrales. ¿De acuerdo? Por eso se le llama quiste del conducto nasopalatino. ¿Cómo es eso? ¿Por qué es un quiste? Porque en el proceso de desarrollo del macizo facial, allí se quedan restos que vienen de un conducto, del conducto nasopalatino. En ese proceso puede dar la formación de estos quistes nasopalatino. Pero hay una variante de este mismo quiste. Si el quiste nasopalatino ocupa la parte anterior del maxilar a la parte palatina, en relación a la papila central, entonces se habla del quiste de la papila principal, y no compromete hueso, simplemente tejido blanco. Otra radiografía bastante sugerente en relación a su localización. El estudio radiográfico, igual con un epitelio
el quiste nasolabial, ¿no? Es un rezago del conducto lágrimo-nasal, rezago del epitelio del conducto lágrimo-nasal, y que allí esos residuos epiteliales pueden dar este quiste nasolabial, su localización por detrás de la nariz y siguiendo el surco nasogeniano. ¿De acuerdo? No compromete hueso. Y lo más importante, el epitelio de revestimiento es un epitelio que a veces recuerda a un epitelio pseudo que se certificado cilíndrico ciliado. Acá se ve un epitelio muy bonito en relación a la presencia de este tipo de epitelio pseudo certificado cilíndrico que lleva por debajo una cápsula con focos de borracho. Quiste linfoepitelial. Estos dos tipos de quistes linfoepiteliales, oral y quiste linfoepitelial vertical, simplemente se dan la denominación igual, restos epiteliales que forman un quiste, pero además agregan tejido linfóide. En los dos tipos de quistes hay la presencia de un tejido linfóide que nos recuerda en todo caso a la formación de los folículos linfóides con sus características de linfocitos y todo. Una lesión intraoral que se puede confundir inclusive con otra lesión que corresponde, por ejemplo, a los quistes de las glándulas genitales, ¿no? A la rándula. Hay una quiste que se le da la denominación de rándula, pero eso tiene que ver con los alteraciones de los conductos de la glándula genitales. Y aquí se ve la formación del quiste y acompañado de un tejido linfo epitelial oral. El quiste linfoepitelial cervical, igual, una lesión que se ubica preferentemente siguiendo la dirección del músculo esternocleidomastoideo a la relación fluctuante. Pero ¿por qué la importancia sobre todo de este quiste, de este tamaño? Observen ustedes, el tamaño y la magnitud puede estar presionando a las arterias del área cervical, a las arterias, a las venas del área cervical. Y por eso su importancia en ser el diagnóstico, inclusive su eliminación. Acá hay otro, igual con su calidad, epitelio de revestimiento y tejido linfóide. El famoso quiste del conducto fibroso. Recuerden ustedes en anatomía, el conducto fibroso está en la parte posterior de la vena linfal y se comunica en su parte inicial del nacimiento con estructuras que van a formar más parte de la tiroides, pero en la etapa de desarrollo básicamente desaparece. Pero pueden quedar residuos y ahí dar la formación de un quiste del conducto fibroso. Su localización de estos quistes es en la parte anterior del cuello, comprometiendo la estructura glandular de la tiroides. Ojo, puede confundirse con alguna enfermedad, que es, por ejemplo, el bocio. El bocio es una enfermedad de la tiroides donde hay un agrandamiento de la glándula. Aquí hay un quiste, ¿no?, que está comprimiendo, formando parte de la estructura superior. Esto indica que el mismo conducto fibroso está formando otra formación por detrás de la vena linfal, una formación continua. Entonces no es solamente por uso de la tiroides, sino puede dar lugar a la formación también que existe por encima de la parte posterior de la lengua, ¿no?, por detrás de la vena linfal. Acuérdense la importancia de esto. El quiste, una calidad con estas formaciones. Estas formaciones corresponden
folículos de tiroides. Entonces, es interesante hacer el diagnóstico correcto, ¿no?, para inducir en su tratamiento de estos pacientes. Quistes con epitelio definido, una cápsula donde hay presencia de folículos tiroideos. ¿De acuerdo? Dos tipos de quistes embrionarios, quiste deltoide y quiste de tipo epidemológico. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Cuando se habla de quiste deltoide, ojo, es un quiste que en su cavidad o en la pared pueden estar encontrándose, por ejemplo, glándulas sebáceas, folículos pilosos, inclusive se puede estar encontrando grasa. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia. El otro quiste epidermoide simplemente habla de un epitelio de recibimiento de tipo extra, nada. Una cavidad, quiste dermoide de la cavidad oral, en el piso de boca, que, repito, puede confundirse con otras lesiones de estructura glandular. Puede ser. ¿Por qué? Porque a la presión son fluctuadas. Entonces, el diagnóstico histológico es lo que nos define el tipo de lesión. Otro quiste, lo más importante aquí, el diagnóstico histológico. Ustedes calidad, una cápsula donde hay folículos pilosos, vasos sanguíneos, la presencia de tejido nervioso, glándulas folículas, ¿no? Inclusive se puede estar encontrando folículos pilosos ya definidos. Entonces, repito, en la cavidad oral no es solamente la presencia de los quistes de origen odontogénico, también se puede estar encontrando estas alteraciones que hemos revisado aquí que no tienen nada que ver con los quistes del hígado. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta? Bien, y si no, acá terminamos. Gracias.